Que el memorial para las víctimas de la violencia pues ya tiene arquitecto que lo va a realizar y pues esto se ha definido. También se ha definido que será instalado en el Campo Marte. Para hablar de este tema le agradecemos a Javier Sicilia. Él forma parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se encuentra en la línea. Gracias, Javier. Buenas tardes. Tania, buenas tardes. Gracias. Auditorio, ¿cómo está? Igualmente, primero que nada, ¿cómo o qué debe representar este memorial? Es decir, ¿cuál es el objetivo de construirlo? Bueno, ese no es un memorial, ese es un monumento, no es un memorial y está fuera de los acuerdos que habíamos tenido con el presidente en los diálogos de Chapultepec. La diferencia entre un monumento y un memorial es grande. Un memorial se hace en las catástrofes y tiene un proceso de qué, de memoria de los muertos, sacar de los escombros de una tragedia y reconocer, y es un proceso de reconciliación también de un país. Claro. Es tener los muertos ahí, es también un proceso de paz, proceso que se deja a otras generaciones con esos nombres para decir esto no puede volverse a repetir, ¿no? Entonces es un largo proceso, no es simplemente poner unas piedras, unas placas con unos cuantos nombres o basta saber qué vayan a hacer. No, si hay un lugar, evidentemente nosotros habíamos elegido, y ese fue el acuerdo, Chapultepec, porque es el bosque emblemático que está en el centro de la capital del país. Pero va a ser construido en Campo Marte, Javier, perdón, va a ser construido en Campo Marte, ¿no está de acuerdo entonces? No, pues absolutamente, porque allí es entonces un monumento a la violencia que indica que debajo de esa violencia lo único que hay es una fosa común. Isabel Miranda de Wallace, dirigente de la organización Alto al Secuestro, ha dicho que están de acuerdo que sea en el bosque de Chapultepec, Javier, que hubo un consenso. Sí, pero nosotros no queremos un monumento. Los acuerdos fueron por un memorial. Y el memorial es un proceso que ni siquiera se ha empezado. Ahora... ¿Sí? Pues ya se empezó porque no saben ni siquiera el número de muertos. No, para empezar. Vamos a hacer toda la arqueología para los nombres. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y qué historia sucedió? ¿Y cómo murieron? ¿Y por qué murieron? Claro. Ese es el proceso de memoria. El seguimiento a los casos, claro. Exactamente. El lugar es un punto de partida, pero que señala una catástrofe para un punto de llegada, que es todo el proceso de la memoria que se recoge en el memorial, ¿no? Esto que se habla, Javier, este monumento, fue uno de los acuerdos a los que se llegó en esas mesas de diálogo con el gobierno federal. ¿Considera que este es un buen paso? ¿Cuántos acuerdos se han cumplido hasta ahora? No se han cumplido a medias. O sea, hay un acto autoritario, hay un acto incluso que violenta la Constitución, en el caso de la ley de víctima. Entonces, no, Províctima, pues sí es una respuesta a los diálogos, pero el tamaño de Províctima no responde ni en recursos de ningún tipo, no hay suficiente personal, no hay suficiente dinero para responder a la emergencia nacional del país, ¿no? Pues no está funcionando. La ley de víctimas implicaría, que ahora la tienen congelada, implicaría verdaderamente darle un rango amplio, casi a nivel de Estado, casi de Secretaría por la emergencia nacional a esa províctima. Y ahora reducen el memorial a un monumento. No hay. Para nosotros esos acuerdos son traicionados y son impuestos, además. ¿Qué hará? ¿Qué hará su movimiento, Javier? ¿Qué va a hacer en los siguientes días? Porque ya se estipuló que será en Campo Marte, que tendrá un costo estimado de 30 millones de pesos y ya hay un arquitecto que va a realizar este monumento. Que lo haga el presidente, quienes quieren acompañarlo. Es un problema de ellos. Creo que va a ser un ridículo, van a salir muy mal parados, pero respetamos que ciertas víctimas se reconozcan en ese monumento. Nosotros mañana vamos a una conferencia de prensa y vamos a anunciar cuál es la ruta que vamos a seguir nosotros, ¿no? Es un asunto del Estado, es un asunto de la nación. Claro. Entonces tenemos que trabajar con todos e implicar a mucha gente. Es un proceso de memoria. Pues ellos que lo hagan, ¿no? Tienen su derecho y pues sabrán cómo responder.
corresponden y los costos que pagan, ¿no?, políticamente y frente al desastre nacional, ¿no? Creo que el presidente, por desgracia, los grandes capital político que logró con los diálogos lo está dilapidando de una forma terrible. Yo no sé si ya está muy mal aconsejado o verdaderamente ya lo perdimos o ya se perdió para siempre. Bien, entonces, pues parece grave, pues. Pues ya. Pero bueno, no, ellos lo harán y pues está bien y respetamos, pero no es lo que pedimos y nosotros vamos a generar otro proceso. Bien, pues vamos a seguir el tema sin duda, Javier. Le agradecemos mucho su tiempo y estaremos, si lo permite, en comunicación. No, pues les agradecemos mucho. Un abrazo y un beso a todos. Gracias, igualmente. Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.